Buen día para todos. Seguimos en la Parashat Beshalach, en el capítulo 15, versículo 22. Moshe hizo que Israel viajase del mar de juncos y salieran hacia el desierto de Shur. Anduvieron 3 días por el desierto, pero no hallaron agua. Llegaron a Mará, pero no pudieron beber las aguas de Mará porque eran amargas. Por eso llamó su nombre Mará. Mará viene la palabra mar. Mar es amargo en hebreo. Moshe hizo que viajase, dice Rashi, esa frase implica que los hizo viajar contra su voluntad, ¿sí? Contra la voluntad de los israelitas, puesto que viajaban por un mandato de Dios. No había necesidad de enfatizar que Moshe los hizo viajar, a menos que esta frase implique que en cierto modo Moshe los forzó a hacerlo. Entonces dice aquí, contra su voluntad, pues los mitzrim habían adornado sus caballos con ornamentos de oro, plata y piedras preciosas, y los israelitas se ocupaban de buscarlas y hallarlas en el mar, por lo que no querían viajar, y más grande fue el botín de Israel, que Israel le recogió junto al mar, que el botín que sacó de Mitzrayim. Como se declara, collares de oro te haremos con tachones de plata. Por esta razón había sido necesario obligarlos a viajar contra su voluntad. Llegaron a Mará. A ver qué dice Rashi. Es equivalente a la forma de decir. Rashi no trae algo específico, simplemente que viene a hablar sobre la palabra marata, que dice allí, pero no habla algo específico. Entonces dice aquí, dice que 3 días no hallaron agua. Eh, Hay una interesante que dice 3 días que no hallaron agua, y el agua, la Torah fue asemejada al agua. Y por eso dice que no pasan 3 días. Fue una de las cosas por las cuales una tacaná de Jajamim que hicieron de que se lea la Torá, que no pase más de 3 días de la lectura de la Torá. Por eso se lee la Torá, se lee el lunes, luego se lee una parte pequeña de la porción de la semana, después el jueves, y después se lee en Shabbat. Entonces ahí se ve que no pasan 3 días sin escuchar Divrei Torah. ¿Y por qué? Porque aquí dice que anduvieron 3 días por el desierto, pero no hallaron Torah. Y aquí se da cuenta que cuando la persona tiene 3 días sin Torah, automáticamente la persona empieza a quejarse, empieza... Es como decir, no, es como que la persona necesita un antibiótico, la persona está enferma. El antibiótico no puede pasar a la persona 3 días sin tomarse ese antibiótico. Después de que no se toma el antibiótico, la persona empieza a reaccionar y empieza como cualquier tipo de persona en el mundo. Cuando no se toma ese antibiótico. Cuando toma el antibiótico, toda la persona sabe que todo viene del creador, todo proviene de él. 3 días, automáticamente la persona ya empieza a quejarse. ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué no sé qué? Cuando no hay Torah. Por eso dice aquí, entonces el pueblo se quejó contra Moshe diciendo, ¿qué beberemos? Hablamos anteriormente de cuando dice el pueblo y no dice no está hablando de Israel, está hablando de la muchedumbre, Aviragá, los que se fueron con ellos. Por eso dice entonces el pueblo se quejó. ¿Ok? Entonces dice diciendo, ¿qué beberemos? O sea, Moshe clamó al Eterno, y el Eterno le mostró un madero, lo echó en las aguas y se endulzaron. Allí le prescribió un estatuto y una ley, y allí lo puso a prueba. Los sabios en el Midrash dicen que qué tipo de madero fue que Moshe Rabenu, acá por dijo a Moshe Rabenu que lanzara en las aguas. Dice que el madero era un madero que también era amargo. Entonces, según tú, si las aguas eran amargas y el madero era amargo, ¿cómo puede ser que las aguas se endulzaron? ¿Sí? Entonces, acá por les quería dar, como decir, una lección de Emuná, una lección de Emuná y seguridad en Hashem.
de que hay que saber de que aquí Akadosh Baruj Hu lo pone a pruebas, los pone todo el tiempo sí, como una persona que está en lo que se llama en la tzavá, se llama tironut, el entrenamiento para que la persona pueda ser un oficial en el ejército y todo eso, primero hay que pasar entrenamientos. Así también aquí, Akadosh Baruj Hu lo está entrenando a ellos, de que tengan emuná, tengan esto, que no otro, sobre todo a los Eres Raf, que ellos no tenían ningún pasado de Kedushá, sus padres no tenían nada que ver con Kedushá, más todavía. Pero Israel, por lo menos, ellos venían de Abraham, Isaac y Jacob, las 12 tribus, los 70 Nefashot que bajaron a Mitzrayim, ellos sabían de que hay Hashem, de que hay pruebas, hay esto y lo otro, ellos sabían, obviamente. No habla de ellos como tal. Entonces el creador le pone prueba, fíjate, lo que es tener emuná en Hashem, de que incluso de algo que la persona piense supuestamente que, aquello lo que dijimos, que la emuná termina cuando la emuná empieza cuando termina la intelecto de la persona. Aquí lo mismo, acá Baruj Hu le quiere decir, tú piensas que según el Teba, según la naturaleza, para poder endulzar unas aguas amargas, ¿qué harías tú si tú tienes por lo menos un café que es muy amargo? Les echas azúcar y lo endulzas. Eso sería lo lógico a través de la naturaleza. Pero la lógica es lo que quiera que haga Kadosh Baruj Hu. La lógica no te va a servir de mucho si todo el tiempo lo colocas enfrente de ti. Si tú quieres tener emuná, tienes que saber que la emuná va en contra de la lógica. Y eso es lo que le quiere decir. Le dijo a Moshe Rabbeinu que agarra un árbol que es un árbol amargo y colócalo en las aguas amargas. Y las aguas se endulzarán. Eso se llama emuná. Eso es emuná. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Fue lo como dijimos, que por no haber Torah es que la persona llega a quejarse, llega a todo lo demás. Por lo tanto, a Kadosh Baruj Hu les prescribió allí un estatuto y una ley y allí lo puso a prueba. Dice Rashi, allí le prescribió otro estatuto y una ley. En Mará Dios les entregó algunas secciones de la Torah para que se ocuparan en ellas, para que estudiaran. Fueron las que tratan acerca del Shabbat, la vaca bermeja y las leyes que regulan los reclamos monetarios. Y hay quien dice también que les dio también el honrar al padre y a la madre. Dice aquí en Sanedrín 56, Dios les prescribió precisamente estas tres secciones, ya que estas aluden directamente al versículo. En hebreo, la palabra estatuto o decreto implica una ley cuya esencia está más allá de la comprensión humana, y el precepto de la vaca bermeja es el paradigma de ello. Por su parte, la palabra mishpat, ley o juicio, se refiere específicamente a leyes civiles. Y en cuanto al Shabbat, el texto lo explicará a continuación a propósito del maná. Sin embargo, en ninguno de los midrashim que se hallan actualmente se halla la referencia a la vaca bermeja, y en vez de eso aparece la ley de honrar a tu padre y a honrar a los padres. Es lo que dijimos también anteriormente. Y algunos comentaristas opinan que Rashi cita aquí algún midrash que se perdió. Otros opinan que la referencia a la vaca bermeja se debe al error de un copista. Entonces no se sabe si lo de la vaca bermeja es así, no se la dio, sí o se la dio, pero en verdad Rashi trae vaca bermeja, y también hay quien dice, cita el honrar al padre y a la madre. Y allí lo puso a prueba. Dios puso a prueba al pueblo y vio la dureza de su cerviz, demostrada en el hecho de que no habían consultado con Moshe con respecto al problema del agua, utilizando un lenguaje correcto, diciendo, por ejemplo, pide misericordia por nosotros para que tengamos agua para tomar, sino que se quejaron automáticamente. Entonces seguimos la parasha, dijo, si escuchas diligentemente la voz del Eterno tu Dios, y haces lo recto en los ojos, prestas oído en sus mandamientos y guarda todos los estatutos, todas las dolencias que yo puse sobre los Mitzrim, no las pondré sobre ti, pues yo soy el Eterno quien te cura. Llegaron a Elín y allí había 12 fuentes de agua y 70 palmeras datileras. Allí acamparon junto a las aguas. Si escucha diligentemente a Rashi, esta expresión implica una aceptación, es decir, que acepten sobre ellos las palabras de Dios. Haces, esto alude a la realización de los mandamientos. Prestas oído, esto implica que debes inclinar tus oídos para ser escrupuloso en el cumplimiento de los preceptos. Todos sus estatutos, dice Rashi,
Se refiere a las leyes que solamente son decretos del rey, sin ninguna razón evidente y fácilmente comprensible para el intelecto humano. Con respecto a estos estatutos, la mala inclinación del ser humano los denigra diciendo qué prohibición intrínseca hay en estos. ¿Por qué razón están prohibidos? Por ejemplo, la prohibición de vestir mezcla de prohibidas de tejidos, lana y lino, la prohibición de comer cerdo, las leyes rituales concernientes a la vaca bermeja y otros asuntos semejantes también. No las pondré sobre ti, e incluso si pusiera esa dolencia sobre ti, será como si no fue puesta, puesto que yo soy el Eterno quien te cura. Esta es la exegesis midrashica de este pasaje, pero según su sentido simple, este versículo quiere decir, pues yo soy el Eterno quien te cura, y el que te enseña Torah y preceptos para que te salve de esas dolencias. Es como un médico que le dice a una persona, no comas este alimento, no sea que te conduzca a tal enfermedad. Y a esto se refiere el prestar oído, a los mandamientos mencionados en este versículo, y en el mismo sentido se declara con respecto a la Torá, ella será remedio para tu ombligo. 12 fuentes de agua, dice Rashi, en correspondencia con las 12 tribus de Israel. Estas 12 fuentes se le presentaron a ellos en ese lugar. El versículo no quiere decir que Dios las creó en ese momento, pues habían sido creadas en forma natural y cuando llegaron las vieron. Solo que el hecho de que tuvieran el mismo número de las 12 tribus era un signo milagroso. Lo mismo se aplica a las 70 palmeras. El signo tenía como propósito mostrarles que Dios les había preparado de antemano lo que necesitasen. 70 palmeras de Elát era el número que corresponde a los 70 ancianos de Israel, que eran sus líderes. La Torá ya había mencionado a los ancianos líderes de Israel. La Torá dice que eran exactamente 70. Con esto terminamos aquí el capítulo 10 de capítulo 15.